Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión les voy a enseñar cómo crear un archivo tipo CLP, el cual nos va a servir para enviar parámetros, recibir parámetros, enviárselos a otro programa y usar una infinidad de comandos. Entonces, para empezar, vamos a entrar a nuestra librería de trabajo, a nuestro archivo fuente y vamos a usar el comando start su F4. Archivo fuente vamos a digitar nuestro repositorio, nuestro archivo, nuestra carpeta, como la llamen ustedes, en mi caso se llama fuentes, nuestra biblioteca también se llama ejemplos A. Miembro fuente va a ser el nombre que ustedes le van a dar a su programa. Yo lo voy a llamar CL. Tipo fuente va a ser un tipo CLP. En caso de que ustedes no sepan cómo se llama el fuente o tengan una idea y no sepan el nombre exacto, se paran acá, presionan F4 y ya tienen la lista de todos los posibles elementos que ustedes pueden crear. Para nuestro caso vamos a crear un tipo CLP. Listo, ya lo tenemos listo, Enter, y ya está nuestro fuente listo para que lo podamos editar. Entonces, para empezar, vamos a iniciar digitando el nombre va a ser como una etiqueta, el nombre del programa, CL ejemplo, dos puntos, y vamos a indicarle que el programa va a tener parámetros de entrada. Listo, pgm, y le vamos a indicar cuáles van a ser esos parámetros. Entonces, ¿cómo le indicamos? Con este signo, no me acuerdo cómo se llama. Vamos a hacer uso de un programa que creamos anteriormente, les dejo acá en una etiqueta cómo hicimos para crear ese programa para que vayan a revisarlo y puedan continuar con este ejemplo. Entonces, fecha 1, espacio, signo, fecha 2. Cerramos y ya tenemos nuestra primera línea de código en el cual indicamos que él va a tener parámetros de entrada. Listo, agregamos una nueva línea, tecla I, enter, y hay que definirle esos dos parámetros, hay que definirlos dentro del programa, hay que decirles qué tipo son y qué tamaño. Para eso usamos el comando dsl. Vamos a decirle que va a ser una variable, ¿cómo se va a llamar? Así, fecha 1. Cerramos. Hay que decirle el tipo. Si pudieron ver el video anterior o hicieron la práctica de ese video, vimos que él recibía como parámetro dos variables, las cuales eran alfanuméricas, una cadena de caracteres string. Entonces voy a decirle que él va a ser un tipo char y que va a tener un tamaño de 10. Listo. Duplicamos esta línea. Siempre he dicho que si lo tienes ahí listo, simplemente duplicamos y cambiamos, es más sencillo. Listo, ya definimos nuestras dos variables. Ahora solo queda invocar nuestro programa. Ingresamos una línea nueva y para eso vamos a hacer uso del comando call. Si no sabemos qué vamos a poner acá, podemos presionar F4 encima del comando y nos va a indicar cuáles son los posibles parámetros que este comando puede recibir. Entonces, va a recibir un nombre del programa, va a recibir una biblioteca. Si nosotros no llenamos la biblioteca, él va a buscar el primer programa dentro de las librerías que él tenga cargadas y ese es el que va a ejecutar. Si le indicamos la librería, pues él va a ir a ejecutar ese programa de esa librería en específico. Y los parámetros que le vamos a enviar. Entonces, a mí se me olvidó cuál es el nombre del programa. Me salgo. Una forma rápida, si yo sé que el programa está dentro de mi mismo archivo, mi mismo repositorio, simplemente presiono las teclas Shift F3 y acá en examinar
F4. Entonces, este va a ser mi programa que voy a traer. Este acceso directo es para dividir la pantalla en caso de que yo quiera tener en mi pantalla dos fuentes diferentes. Seleccionándolo con uno, enter, lo traigo. En caso de que yo requiera revisar algo o copiar alguna línea de código de acá hacia arriba. ¿Listo? Pero para nuestro caso solo quería saber cómo se llamaba el fuente. Volviendo al comando, presionamos otra vez F4, nombre del programa, OP fecha. Biblioteca, no le voy a poner biblioteca porque pues, yo voy a cargar siempre la biblioteca que estoy trabajando. En caso de que lo quiera hacer, lleno la biblioteca acá. Parámetros de entrada son dos parámetros, entonces no me cabe, presiono, digito el signo más y voy a incluir mis parámetros. Entonces, tal cual como lo defino. Fecha 1, fecha 2. Enter, enter. Listo, no me salió ningún error. Ya tengo listo creado el CL. Ya simplemente salir, guardar. Le digo que sí. Actualizo y ya está nuestro CL creado. Entonces vamos a compilarlo. 14. F4. Los únicos datos que puedo modificar acá van a ser cómo se va a llamar nuestro programa cuando compile esto. No va a alterar el fuente, sino va a alterar el nombre del objeto que se va a crear, la biblioteca donde quiero que se cree. El fuente si no lo puedo alterar, miembro tampoco. F10 para más opciones. Yo quiero que este fuente se compile con vistas de depuración, es decir, que yo lo ejecute y quiero ver línea a línea qué es lo que hace él por debajo. Entonces, vamos a hacer uso de estas dos opciones, opciones de lista de fuente y opciones de generación. No sé qué voy a colocar ahí, bueno, F4 encima y voy a utilizar este comando, asterisco lstdbg. Lo copiamos y pegamos. Y opciones de generación, asterisco lis. Presionamos enter. Compilando, nuestro programa se ha creado en la biblioteca. Revisamos, actualizamos y vemos que se creó nuestro objeto tipo CLP. Listo, eso es todo. Queremos revisar por debajo. Bueno, entonces vamos a hacerle un debug. Simplemente hacemos uso del comando start dbg F4, nuestro nombre de programa, enter. Habría que decirle más vistas. Listo. Para los CLs hay que indicarle en esos dos parámetros que sí me muestre la información completa. Entonces, las únicas líneas acá donde yo me puedo parar es el call. Si yo me paro acá y le presiono F6 para añadir un punto de interrupción, él automáticamente va a ir abajo y lo va a poner en la línea donde me puedo parar. Estas son líneas que él no las depura, simplemente me las va a mostrar el contenido que él va a tener. ¿Listo? F12 para salir y vamos a llamarlo. Si vimos el video anterior, cuáles son los parámetros de entrada, hacemos call a nuestro programa F4. Nuestros parámetros de entrada van a ser, son una cadena de caracteres de 10, que va a ser una fecha, 2020 raya 01 raya 01. Y el segundo parámetro 2021 raya 01 raya 31. Cerramos, enter, enter. Entró a nuestro programa. ¿Y qué vamos a hacer? En los parámetros de entrada vamos a revisar que nuestros parámetros estén, ¿cierto? Y en el programa ejecutar vamos a revisar
que nuestros programas estén llegando. Si nosotros queremos ver ejecutar este programa que estamos invocando, el OP fecha, simplemente presionamos en la línea donde ya está donde se va a ejecutar la tecla Shift F10 y él va a entrar a ese programa. Ojo, esto es siempre y cuando el programa que nosotros queramos entrar esté compilado con todas las vistas. Si él no está compilado con todas las vistas, él no va a entrar. ¿Listo? Entonces hay que cerciorarnos antes de. Presionamos tecla F10 y revisamos que nuestros parámetros hayan llegado correctamente. Y pues acá, como explicaba en el video anterior, está un programa sencillito para cómo podíamos hacer operaciones entre fechas y obtener un resultado en días, en meses o en años. ¿Listo? Entonces acá para comprobar vamos a revisar que las operaciones se hayan realizado correctamente con los parámetros que nosotros enviamos. Entonces amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya servido. No olviden suscribirse a mi canal para tener más videos así. Sigan apoyándome. Muchas gracias.